Libro con L de libertad. Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia del siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos en el tomo 128 de Confieso que he leído, hoy miércoles 29 de enero, y es un gusto recibir a su sección al maestro Vladimir Gómez Anduro. Bienvenido, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Pues le entramos de una vez. Le entramos de lleno. A ver, ¿qué nos traes? Pues el miércoles pasado, horas antes de estar aquí precisamente en el programa, el Instituto Nacional Electoral estaba designando a la nueva consejera del instituto local. Hacíamos mención a eso y caíamos en cuenta de que curiosamente nunca en esta sección habíamos tratado el tema de la designación de consejeros. Y digo curiosamente porque cuando usted me hizo el honor de distinguirme con la invitación para participar aquí en este programa, pues yo era consejero del OPLE y además fui de la primera remesa de consejeros con la nueva ley, con la reforma del 2014. Y entonces dijimos que el día de hoy vamos a tratar el tema precisamente del proceso para la selección de consejeros locales, ¿no? Entonces, brevemente, algunas cuestiones preliminares que hay que decir es que este proceso del que vamos a hablar el día de hoy se origina con la reforma constitucional y legal del 2014, ¿no? Es decir, antes del 2014 existía un procedimiento diferente, existía una manera de organizar el sistema electoral de manera diferente, existían organismos electorales locales, pero que tenían al final de cuentas, digamos, algo en común, que era organizar las elecciones locales. Pero fuera de eso tenían una variedad muy amplia en cuanto a la conformación, la manera en que se elegían a estos consejeros, las funciones que tenían, etc. La reforma del 2014 lo que hace es homogeneizar un poquito este proceso. Pero además, un punto importante es que uno de los temas que se debatía por allá en el 2014 y que eran impulsados principalmente por el Partido Acción Nacional y por el PRD, en aquel entonces, pues recordará usted muy bien que el Partido Morena pues no pintaba mucho como partido que tomaba decisiones políticas importantes o que pesara pues en la arena política nacional. Entonces, estos dos partidos principalmente cuestionaban que los órganos locales, electorales locales, estaban secuestrados por los gobernadores, principalmente obviamente los gobernadores priistas, que eran la mayoría, ¿no? Y entonces ellos decían, tenemos que quitarle la mano a los gobernadores en el tema de la decisión de los consejeros. ¿Para qué? Para que los gobernadores saquen la mano de él. Producto de esta discusión, impulsan una reforma constitucional
que entre muchas cosas cambia el procedimiento de designación de consejeros estatales electorales. Digo que entre muchas cosas porque la reforma del 2014 pues trató muchos temas que obviamente no los podemos abarcar en esta sección del día de hoy, pero nos vamos a concentrar concretamente en el tema de la designación de consejeros. ¿Qué había antes? Antes los consejeros de los soples, que insisto, podía variar mucho de un estado a otro, había estados que tenían 5, había estados que tenían 7, había estados que tenían unas funciones, había estados que tenían otras, la permanencia, etc. Pero a partir del 2014, los consejeros electorales locales son electos por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es decir, la Constitución le dice ya no van a ser los congresos locales los que van a elegir a los árbitros locales, sino que va a ser el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional, por mayoría calificada, quien va a decidir quiénes van a ser los consejeros locales. Se les da esa atribución. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral toman una decisión, creo yo, acertada, en el sentido de que hacen un procedimiento muy interesante y es el que vamos a más o menos a platicar el día de hoy. Lo primero que tienen que hacer, lanzan una convocatoria, el Instituto Nacional, se registran todos los que quieran registrarse, que crean y que les interese el tema, se registran. Ahorita vamos a dar algunos números. Ahorita lo voy a tratar rápidamente así. Y lo interesante aquí es que meten una serie de requisitos técnicos. Meten un examen, meten un ensayo, una evaluación curricular y una entrevista. Lo importante aquí es que cuando los consejeros nacionales dicen vamos a hacer un examen, tenían ellos la posibilidad de decir, bueno, nosotros vamos a aplicar el examen, lo vamos a diseñar, lo vamos a calificar. Tenían la estructura, tenían pues obviamente las delegaciones y los consejos distritales, en fin. Los recursos. Y los recursos. Sin embargo, toman una decisión acertada, dicen, nosotros nos vamos a apartar del procedimiento y le dan esa facultad de diseñar el examen al Ceneval, el Consejo Nacional de Evaluación. Quien no conoce el Ceneval, pues es una ONG, curiosamente, que se dedica a hacer evaluaciones. Yo cuando estaba en la academia fui miembro del consejo como evaluador. Me tocaba estar ahí en los diseños de exámenes, entonces conozco más o menos cómo funciona, cómo trabaja. Y lo que quiero decir es que es muy difícil manipular estos resultados. Entonces, los consejeros del INE dicen que sea el Ceneval el que se encargue de hacer este diseño y que sean ellos quien hagan la evaluación. Así lo hicieron. Entonces, una primera etapa, llegan, presentan sus exámenes y las calificaciones más altas son las que pasan a la siguiente etapa. Ojo, no es el que pasó el examen, porque con 60 ya pasa el examen. Sin embargo, no se necesita... Los primeros 20. Los primeros 20 son los que van a pasar a la siguiente etapa. Y aquí empezamos a ver datos interesantes donde hay estados muy competitivos y hay estados con calificaciones un poquito más bajas y se ven muy dispares ahí el tema de las calificaciones. Pero bueno, una vez que se seleccionan las calificaciones más altas, pasan a una etapa de ensayo presencial. Este ensayo presencial los juntan a todos los que pasaron a esa segunda etapa, se sortean unos temas ahí y lo tienen que desarrollar en una máquina que se les habilita. Aquí en Sonora se ha hecho en la Unison, en la biblioteca de la Unison, que son los que tienen, digamos, la infraestructura para poder hacer estas cosas. Bueno, ese ensayo, cuando me tocó a mí realizarlo, lo hizo la Escuela Jurídicas de la UNAM. Actualmente lo está haciendo otra institución con mucho peso académico, que es el Colegio de México. Ellos lo diseñan y ellos evalúan, ¿no? Es decir, una vez que el participante se sienta, hace su ensayo, se califica a través de un método que le llaman doble ciego. Es decir, quien te califica no sabe a quién está calificando y al que está calificando no sabe quién lo va a calificar, ¿no? Entonces, ese ensayo pasa por 3 académicos muy renombrados. Le dice, ahí te va un ensayo, ponle una calificación, la que tú quieras, y luego pasa a otro y le dice, ponle una calificación, la que tú quieras, y luego pasa a un tercero y le dice, ponle una calificación, la que tú quieras. Y de nueva cuenta, los ensayos más altos pasan a la etapa final, que es la etapa de la entrevista.
Entonces ya... Esa sí la hace el instituto. Esa ya se hace con grupos de consejeros del Instituto Nacional Electoral y bueno, de ahí surgen los consejeros locales, ¿no? Digamos, ese es el procedimiento que existe actualmente para nombrar a los consejeros de los OPLES. Actualmente, maestro, del 2014 a la fecha, que es cuando digo, yo participé en el 2014 en la primera remesa de consejeros, pero del 2014 a la fecha han participado 10.126 ciudadanos para consejeros en todo el país. En ese entonces... para elegir que 160 más o menos. Aquí van los datos. Por ejemplo, para el 2014 participaron 19 estados, ¿no? Participamos 19 estados para ocupar 133 espacios. En ese entonces había algo así como 3.500... participamos 3.500 personas. Para, ¿no? Para 133 espacios. Dentro de Sonora, pues obviamente iban a ser 7 nada más, ¿no? En el caso de Sonora, participamos 242 personas. Para 7 espacios, bajo este procedimiento. Casi una que por cada 20. Una por cada 20. Sí, efectivamente. Es decir, es un procedimiento bastante interesante. Sonora tiene la peculiaridad que es uno de los estados con mayor competencia. Es decir, compite con estados como el Estado de México, por ejemplo. O sea, de mejores calificaciones, ¿te refieres? Dentro de participación y de calificaciones. Más participantes. Y con calificación más elevada. Con mayor calificación. Es decir, aquí en Sonora, si alguien se quiere colar a esa lista de consejeros, tiene que sacar mínimo 85 para poder estar dentro de los 20 y ahorita se ha subido los promedios. Pero bueno, algunos otros datos interesantes que traemos por aquí es el tema de la paridad de género. De esos 10.000 ciudadanos, la participación mayoritaria es de hombres. Por ejemplo, de esos 10.000, 6.298 han sido hombres, mientras que 3.828 han sido mujeres. 62%, 38%. Exacto. Que está muy distinto de cómo es la demografía, ¿no? Sí, pero a la hora de la designación, el Instituto Nacional Electoral ha cuidado mucho el tema de la paridad de género, de tal manera que de todos los espacios que ha repartido 50-50, 168% mujeres, 168% hombres. Y aquí en Sonora 4-3. Y aquí en Sonora fue 4-3 y han ido cuidando la paridad en cada uno de... Una pregunta, no sé si lo vas a tocar. En los 20... ¿son los 20 como salga o tiene que ser 10 y 10? Hacen listas por separado. Ok. 20 mujeres, 20 hombres. 20 mujeres, 20 hombres y en los ensayos es igual. Perfecto. Una lista de mujeres y una para lista de tomar 4 o 3 según. Sí, y digo, sin ser malintencionado en el comentario, se ve un sesgo muy importante en los resultados que se obtienen de las mujeres con respecto al de los hombres. ¿Cómo salen ahí? Salen mucho mejor evaluados los hombres. ¿Qué digo? En la escrita del Ceneval. Tanto en el examen como en el ensayo. Ahora, también siendo justos, hay que decir que la mayoría de los hombres son los que han ocupado estos espacios, ¿no? En los órganos electorales. Y tradicionalmente. Y entonces, si son los hombres los que están ocupando estos espacios, hay más conocimiento y experiencia. Efectivamente. Entonces, eso se ha visto reflejado precisamente en los exámenes. Cuando dicen, oye, pues, ¿por qué las mujeres compiten con calificaciones más bajas? Pues bueno, porque las mujeres están fuera del sistema, ¿no? Y es una manera en que estos mecanismos están, digamos, corrigiendo ese tipo de desventajas que tienen las mujeres. Bueno, otros datos adicionales, y ya con esto concluyo. Para el caso de Sonora, por ejemplo, le decía, participamos 3.557. De esos 3.557 pasamos 985 a la etapa del examen. De esos pasamos al ensayo y de esos pasamos 379
Y de esos 379 quedaron, perdón, son los datos del 2014, llegaron 133 a ocupar las posiciones. Insisto, en el 2014, 3.557 para nombrar a 133. Para cerrar, actualmente se está buscando cambiar este procedimiento y se está cuestionando y está diciendo que quieren volver a que la designación de los consejeros vuelva a la Cámara de Diputados, pero a la Cámara de Diputados nacional, ¿no? Y mucho se ha cuestionado si este procedimiento es objetivo, si es mejor que lo que teníamos, o si es peor que lo que teníamos. Honestamente, en lo personal, y esto ya queda en el ámbito de lo personal, creo que este procedimiento, aún con las deficiencias que pudiera tener, es mucho mejor que lo que teníamos anteriormente. Y lo digo así con toda honestidad, bajo un procedimiento que existía antes, pues individuos, y lo voy a decir así, como un servidor y como muchos que estábamos fuera de esos temas, que estamos en el área académica, no teníamos posibilidad de llegar a este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque dependía de un arreglo político en los congresos locales. Lo que ha hecho este sistema es encarecer mucho el tema del conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque no hay manera, y lo digo porque, insisto, yo conocí de fondo cómo funciona el Ceneval, de, digamos, vulnerar el sistema del Ceneval. No voy a decir que es imposible, simple y sencillamente para dejar abierta la posibilidad, pero es muy complicado que alguien pueda decir voy a alterar los resultados del examen, como también es muy difícil alterar los resultados del ensayo. En pocas palabras, alguien que quiera ser consejero de algún OPLE, lo primero que tiene que hacer es pasar estas dos etapas, y ya después viene una etapa que sí, efectivamente es una etapa pues que tiene que ver con arreglos políticos. Pues muy bien, excelente, y si me permites, vamos a ir a una pausa musical y continuamos en el tema, ¿te Claro parece? que sí. Ya para hacer algunos comentarios y escucharte. Vamos a escuchar a The Hollies, el aire que respiro, the air that I breathe.